Millonario sorprende al ver a su amante y a una mendiga inspirando a un niño en silla de ruedas. Alejandro, un millonario de la ciudad, se desliza entre los altos edificios, aireado por su lujoso traje y con un teléfono brillante en su mano. Los espejos de su vida reflejan grandes fiestas, coches deportivos y excesos que lo rodean, pero hoy algo en su pecho se siente pesado, como una roca. La plaza central, llena de gente, bulle de risas y alegra, pero él no siente nada. Solo camina, como un fantasma, oculto tras las sombras de sus propios pensamientos. Los murmullos de la multitud se apagan, y entonces lo ve, una mujer desaliñada, con una manta raída como única defensa contra el frío. Su nombre es Lucía, y su sonrisa, aunque desgastada, es un faro de luz. Frente a ella, un niño en silla de ruedas escucha cada palabra que brota de sus labios. Lucía cuenta historias de héroes que vencen monstruos, de caminos empedrados que conducen a mundos de esperanza. Los ojos del niño. ¿Cómo puede ser?, se pregunta. ¿Qué sabía ella del dolor, de perderlo todo? Antes de que su mano temblorosa llame a su móvil para quitarle ese momento, siente un ardor en el pecho. Es un nudo de emociones. De repente, los gritos de risa y los murmullos se convierten en un eco lejano. Solo existe Lucía y ese niño. ¿Podría haber una lección en su tristeza? No puede evitar acercarse, un imán contra su voluntad. ¿Cómo lo haces?, se atreve a preguntar, aunque su voz suena como un susurro entre el bullicio. Lucía lo mira, sorprendida y suspicaz. ¿Ayudar a un niño a soñar?, responde ella, su mirada chispeante. Pero justo antes de que compartan más, un hombre se atraviesa, oscuro como Stone Trooper en disco, su rival, Julián. ¿Otra vez aquí, Alejandro? ¿No tendrás suficiente con tus mujeres de lujo?, lanza en un tono cínico, haciendo que el rostro de Lucía se torne sombrío. El corazón de Alejandro late rápido. ¿Podría Julián saber lo que estaba descubriendo? La inquietud echa raíces en su mente. Se siente vulnerable, pero no puede salir de esta burbuja de claridad que ha formado con esa mujer. En el fondo, algo lo mueve a seguir. El niño lo mira también. Sus ojos gritan por respuesta sobre su propio sufrimiento. Pero, ¿quién lo consolará a él? Alejandro siente una conexión intensa. Pero curiosamente, un destello lo atrapa. Lucía tiene un secreto. Algo tal vez que lo vincula con su pasado. ¿Qué podría ser? Un pasado que nunca ha enfrentado. Una historia que podría alterar todo. La plaza resuena de vida, pero Alejandro se siente atrapado en su propio laberinto de dudas. ¿Podrá reconciliar lo que fue con lo que puede ser? ¿O sus elecciones lo condenarán a perder esta chispa de esperanza que de repente ha surgido en su vida? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El zumbido de la plaza se detiene por un segundo. Alejandro siente cómo el aire se le escapa cuando Julián, con su sonrisa burlona, interrumpe su momento. Lucía se encoge. Su mirada atraviesa al millonario con una mezcla de sorpresa y temor. Pero antes de que Alejandro pueda responder, un grito desgarrador estalla en el aire. Un golpe seco. Luego, un segundo grito, esta vez de terror. La multitud se agita. Una figura encapuchada aparece en escena, con un revólver en la mano, levantando la pistola hacia el cielo. La gente grita. Algunos huyen. Otros se agachan. Alejandro siente una explosión de adrenalina. El niño en silla de ruedas se ha congelado, sus ojos desorbitados, incapaz de entender lo que está sucediendo. Alejandro se lanza hacia adelante, instintivamente, mientras el caos crece a su alrededor. ¡Todos al suelo!, grita la voz encapuchada, resonando con una autoridad que eriza la piel.
Lucía se aferra al brazo del niño. Su expresión es de terror absoluto, pero también de determinación. En un parpadeo, un disparo atraviesa el aire. No es un tiro al aire. No, es un grito de dolor. El corazón de Alejandro se detiene al ver a una joven caer al suelo. Alguien entre la multitud comienza a gritar el nombre de la chica. ¡Sara! ¡Sara! La cara de la joven es familiar. Alejandro retrocede. Un mar de recuerdos se agolpan en su mente. ¿Qué demonios está pasando?, murmura, tratando de asimilar la locura que se avecina. La joven que yace en el suelo está cubierta de sangre. Una corriente helada lo recorre. Termina de encajar la imagen y su mundo se tambalea. Sara fue su primer amor, una sombra de su pasado que se había ido, en una época en que todo era más simple. Julián, el rival burlón, ahora se ha convertido en un eco del pasado. Ambos han compartido secretos, pero este es otro nivel. No puede ser, se susurra a sí mismo. El tirador se mueve, buscando su próximo objetivo. Alejandro siente el miedo apretar su pecho como una garra. ¡Lárgate de aquí! ¡Es un loco!, grita hacia Lucía y el niño, que continúan paralizados como figuras de piedra en un cuadro aterrador. De repente, el niño en silla de ruedas grita, un sonido desgarrador que atraviesa la desesperación. ¡Suéltala! ¡No!, con una voz temblorosa, pero con el poder de una tormenta. A pesar del terror a su alrededor, su declaración carga un peso inexplicable. Alejandro siente el nudo en su garganta. ¿Qué va a hacer? La tensión se tensa. El pasado y el presente chocan. El revólver brilla con la luz del sol, mientras las miradas de la multitud se deslizan entre lágrimas y miedo. ¡Pam! Otro tiro. Se siente el eco en su pecho, la adrenalina gritando que algo tiene que darle sentido, tiene que tomar el control. En un acto de locura, Alejandro avanza. ¿Qué le importa el miedo? Busca respuestas. El niño le lanza una mirada, como si supiera que el peligro estaba más cerca de lo que podría imaginar. Y entonces, en un instante, el tirador gira su mirada hacia Alejandro, como si todo se detuviera. ¡Detente!, grita un amigo de la joven herida. Al borde del colapso. Antes que se dé cuenta, se ha desatado un torbellino de caos, un giro que cambia todo. La conexión con Lucía, con el niño, con su pasado, pesan en el aire. Alejandro se enfrenta a una verdad desoladora. No es solo un millonario en busca de redención. Está a punto de descubrir que Lucía y el niño son parte de algo mucho más oscuro, una historia entrelazada que lo atormentará. Y en medio de esa revelación de terror, una chispa de esperanza se enciende. ¿Podrá salvar a Sara? ¿Podrá entender el vínculo que lo une al misterio? La plaza, un mar de caos, avanza hacia un desenlace que él jamás podría haber imaginado. El corazón late, el tiempo se frena. ¿Qué sucederá ahora? El sonido del disparo aún reverberaba en el aire. Alejandro se paraliza. Frente a él, el tirador lo mira, y en sus ojos hay una furia contenida. El pánico se agolpa en la plaza. Gritos y llantos se mezclan en un caos abrumador, pero él siente que el mundo se ha detenido. La figura acurrucada a sus pies se mueve. «Sara», grita un hombre, su voz rota, clara entre el tumulto. Alejandro siente que su corazón se hunde. La joven que yacía en el suelo no es solo un rostro de su pasado, es parte de una historia que creía cerrada. Una vida que le había dejado cicatrices que ahora parecían abrirse de nuevo. Mientras todos se apartan, el niño en la silla de ruedas grita, con una voz desgarrada, impregnada de desesperación. Lucía lo sostiene, pero sus ojos se aferran a Alejandro, llenos de una necesidad profunda. Un nudo se le forma en la garganta. ¿Qué podía hacer? El tiempo se despliega ante él como una cinta en cámara lenta. «¡Detente!», grita de nuevo el hombre, mientras cae de rodillas junto a la joven. Alejandro siente el ardor del miedo mezclado con la urgencia. Pasaron años desde que había sentido algo tan puro. De pronto, algo cambia. La figura encapuchada gira sobre sus talones, y apuntando su arma hacia Alejandro, su voz se desliza como veneno.
No te acerques. Una amenaza que corta el aire. Las miradas de aquellos a su alrededor se clavan en él. Un silencio inquietante envuelve la plaza. El niño llora. El sonido es como un puñal en su pecho. Las palabras de Lucía resuenan en su mente, la promesa de esperanza que su corazón había empezado a abrazar. Pero ahora el miedo lo tienta a retroceder. «No», murmura el tirador, y entonces, en un giro inesperado, baja el arma lentamente, como si la amenaza se desvaneciera. Todos contienen la respiración. «¿Qué haces?», pregunta Alejandro, el corazón desbocado. La figura encapuchada revela su rostro, y Alejandro siente que el mundo se derrumba. Reconoce la mirada amarga. «¡Eres tú!», murmura. Las palabras escapan de su boca como un susurro escalofriante. Resulta ser Javier, su hermano, que desapareció hacía años, aquel que creía muerto. La revelación lo golpea como un mazo. ¿Cómo era posible? Todos los recuerdos de infancia, las risas compartidas, las peleas de hermanos caen sobre él como una luz. El pasado no había terminado, había estado más cerca de lo que creía. «¡Javier!», grita, llenándose de incredulidad y dolor al mismo tiempo. El rostro de Javier es un enigma, una mezcla de odio y desolación. «¡Cállate y aléjate!», responde su hermano, pero hay fragor en su voz. La confusión se enreda en el aire. «No puedes estar aquí, no así». El niño en la silla de ruedas observa. Su mirada oscila entre el miedo y la curiosidad, mientras la verdad se desgarra entre ellos. ¿Qué conexión había entre Javier y todo lo que estaba pasando? Sara, aún en el suelo, lucha por mantenerse consciente. El eco de sus respiraciones entrecortadas hace que Alejandro sienta que el corazón le estalla en el pecho. «No tengo otra opción». «Alejandro», dice Javier con voz quebrada. «Sabes de qué hablo. No puedo perderlo. Todo ha cambiado». Alejandro se siente arrastrado entre sus emociones. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secreto había guardado su hermano? La plaza se tiñe de desasosiego, y lo que una vez fue una realidad clara, ahora es un rompecabezas lleno de sombras. El caos seguirá, sus caminos se bifurcan y el tiempo se agota. Alejandro siente que tiene que elegir entre el pasado que nunca dejó ir y el futuro que podría salvar. Javier acaba de abrir una puerta a un abismo aterrador. «¿Qué demonios has hecho?», murmura, incapaz de entender. La plaza, antes llena de vida, ahora es solo un espacio donde los fantasmas del pasado acechan, y algo oscuro está a punto de estallar en su interior. ¿Podrá Alejandro enfrentar a quien antes consideraba su hermano? ¿O su vida cambiará para siempre, atrapado en una red de secretos e intrigas? La angustia y la confusión lo consumen, y en ese momento, el disparo de un nuevo futuro resuena, dejando a todos en un estado de incertidumbre. El sonido del disparo aún reverberaba en el aire. Alejandro se paraliza. Frente a él, el tirador lo mira y en sus ojos hay una furia contenida. El pánico se agolpa en la plaza. Gritos, llantos, una cacofonía de desesperación envuelven el lugar. Pero él siente que el mundo se ha detenido. La figura acurrucada a sus pies se mueve. «¡Sara!», grita un hombre, su voz rota, clara entre el tumulto. Alejandro siente que su corazón se hunde. La joven que yacía en el suelo no es solo un rostro de su pasado, es parte de una historia que creía cerrada, una vida que le había dejado cicatrices que ahora parecían abrirse de nuevo. Mientras todos se apartan, el niño en la silla de ruedas grita, con una voz desgarrada, impregnada de desesperación. Lucía lo sostiene, pero sus ojos se aferran a Alejandro, llenos de una necesidad profunda. Un nudo se le forma en la garganta. ¿Qué podía hacer? El tiempo se despliega ante él como una cinta en cámara lenta. «¡Detente!», grita de nuevo el hombre mientras cae de rodillas junto a la joven. Alejandro siente que el ardor del miedo lo consume. Los recuerdos de una infancia compartida con Javier, momentos felices, carcajadas y peleas de hermanos, caen sobre él como una luz. De repente, el tirador gira su mirada hacia Alejandro.
La tensión en el aire es palpable. Nadie respira. Todos temen un nuevo disparo. «¡No!», grita Javier, y por un segundo todos los ojos se clavan en él. El terror se apodera de la plaza, mientras las miradas se deslizan entre la desesperación y la esperanza. Sara, tendida en el suelo, lucha por mantenerse consciente. Su aliento es entrecortado, un eco del horror que se despliega. Entonces, en un giro inesperado, el tirador baja el arma lentamente. El peligro parece desvanecerse. Todos observan confundidos. Pero la mirada que fija en Alejandro lleva un mensaje, un recordatorio doloroso. «Un momento», dice Javier, su voz llena de quebranto. «Lo que voy a revelar cambiará todo. Esta no es la razón que piensas. No debiste haber venido hoy». Alejandro siente un escalofrío recorrerle la espalda. La plaza entera se convierte en un laberinto de miradas. Los murmullos crecen, y la confusión se transforma en una nube densa. ¿Qué estaba a punto de soltar su hermano? «¿A qué te refieres?», pregunta Alejandro, aunque una parte de él ya sabe que esto iba a ser algo más que una simple revelación. La figura de Javier se sacude, su rostro convulsa entre el odio y el dolor. Lo que pasa es que vacila, y el nudo en la garganta de Alejandro se afianza. Este no es solo un secuestro, es una venganza. Un murmullo asombrado corre por la multitud. Alejandro siente que las piernas le flaquean. La plaza se vuelve un eco de murmullos. Este momento, que deberían compartir, se tiñe de una sombra de traición. «¿Qué? ¿No?», Alejandro grita, pero Javier no termina de hablar. Su hermano avanza un paso, como si el miedo de esta revelación le diera poder. «Sara es parte de esto», continúa Javier, su voz temblando. «La razón por la cual he estado desaparecido, lo que he estado buscando, es un juego que involucra más que tú y yo. Es sobre algo que jamás imaginaste». El aire se espesa. Alejandro siente que su corazón late con furia. ¿Qué escondía Javier? ¿Quiénes eran esas sombras que se entrelazan con su historia familiar? Mientras la plaza vibra de confusión, el niño en la silla de ruedas sujeta fuertemente la mano de Lucía y grita, su voz atravesando la tensión. «¡No entiendo! ¡Dímelo ya!». Las palabras parecen colisionar entre la multitud. La mirada de Lucía se vuelve feroz. Alejandro siente cómo la desesperación se agolpa en su pecho. «No hay tiempo». Javier se agacha. Su rostro es un mar de emoción. «Ellos vendrán por mí. Si me atrapan a mí, atraparán a todos. ¿Crees que solo fuiste testigo? No eres solo eso, Alejandro. Tienes que decidir. Rápido». Un grito de la plaza estalla con la fuerza de un trueno. Pero ya no se escucha, porque el pasado, con sus secretos, ha tomado el centro del escenario. Alejandro se siente atrapado entre la traición y la redención, entre el horror y la esperanza, con el eco de la realidad cerrándose a su alrededor. De repente, un estruendo retumba tras de ellos. Miradas atónitas se tornan hacia la dirección del sonido, y lo que muestra la mirada de Javier deja a todos sin aliento. «¡Espera!», grita Alejandro, en un último intento por detener lo inminente. Las sombras del pasado están de vuelta, y lo que se avecina podría cambiarlo todo para siempre. El estruendo del disparo aún resonaba en el aire. Alejandro se quedó helado. Frente a él, el tirador lo miraba con furia contenida. Los gritos y el llanto parecían un eco distante, y en medio de esta agonía, Javier fue el foco de todas las miradas. La plaza se convirtió en un mar de confusión. «No puedes hacer esto, Javier», gritó Alejandro, sintiendo cómo el miedo se arrastraba por su estómago como una serpiente. La revelación de lo que su hermano estaba a punto de soltar lo atrapaba en una red de incertidumbre. Pero antes de que Javier pudiera responder, el sonido de una sirena rompió el aire. La multitud se agachó y Alejandro sintió cómo la tensión se elevaba. El caos estaba a punto de desatarse. «No hay tiempo», replicó Javier con un tono lleno de desesperación, mientras su mirada se oscurecía. La última chispa de hermandad se apagaba a su alrededor. La confusión creció cuando un grito desgarrador retumbó. «¡Sara!». La voz de su amigo resonó entre la multitud,
mientras el hombre caía al suelo junto a la joven herida. El pánico se apoderó del lugar. Alejandro sintió el aliento cortarse de su pecho. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Pero Javier sonrió, una sonrisa torcida y llena de dolor. «Pensé que podía salvarme, salvarnos a todos», exclamó, con un brillo febril en sus ojos. Todo en el rostro de su hermano expresaba sufrimiento, pero también una terrible convicción que lo aterraba. El niño en silla de ruedas gritó, su voz cargada de angustia. Una mezcla de miedo y determinación se reflejaba en su expresión. Lucía, temblando, lo apretaba cerca de ella. «No, no dejes que esto te consuma, por favor», susurró Alejandro. Pero Javier levantó su arma de nuevo. «No hay otra salida», dijo, con una frialdad inquietante. «Lo siento, hermano». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la multitud se convulsionó. Una figura encapuchada emergió del caos, y en un instante impactante, la luz del sol brilló sobre la cara conocida de su madre. «¡Mamá!», gritó Alejandro, sintiendo que los latidos se le desbordaban. La mujer que había creído perdida durante años estaba allí, viva. Pero la mirada en su rostro era dura, fría, muy distinta a la que él recordaba. «Esto es por tu bien, Alejandro», dijo ella, su voz una mezcla de dolor y determinación. Justo cuando pensaba que nada podía ser peor, un grito desgarrador escapó de sus labios. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, su mundo colapsando. Ella no podía ser parte de esto. La conexión entre ellos, antes tan pura, ahora se llenaba de un sinfín de traiciones ocultas. La plaza estalló en una cacofonía de gritos. La desesperación flotaba en el aire como un veneno. La sirena se escuchaba cada vez más cerca, mientras la luz del sol iluminaba la confusión. La mirada de su hermano, una mezcla de enojo y tristeza, se cruzó con la de su madre. Y Alejandro sintió que el aire se apagaba. «Te han mentido», dijo Javier, con fuego en los ojos. «Todo lo que creías saber es una fachada. Ellos han estado en control todo este tiempo». Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué control? ¿Quién era su madre en realidad? El niño en la silla de ruedas observó entre lágrimas. La conexión entre ellos se rompía. «Mamá, ¿por qué?», preguntó Alejandro, su corazón desgarrándose. El caos lo envolvía mientras la figura encapuchada se abalanzaba hacia adelante, y con cada paso se acercaba la verdad que nunca había querido enfrentar. Lo que estaba a punto de desatarse en la plaza cambiaría todo. Una revelación que dejaría a Alejandro atrapado entre el miedo y la traición, entre el amor y la ruptura. La sirena de la policía se alzaba, acercándose. El tiempo se ralentizaba, y las sombras del pasado estaban a punto de desatar secretos devastadores. «¡Espera!», gritó Alejandro, pero en su voz ya había un eco de desesperanza. ¿Podía confiar en quiénes eran ahora? La confusión lo consumía, y el futuro se oscurecía en medio de la verdad por revelar. El sonido del disparo aún reverberaba en el aire. Alejandro se quedó helado. Frente a él, el tirador lo miraba con furia contenida. Los gritos y el llanto parecían un eco distante. Y en medio de esta agonía, Javier fue el foco de todas las miradas. «No puedes hacer esto, Javier», gritó Alejandro, sintiendo cómo el miedo se arrastraba por su estómago como una serpiente. La realidad que lo rodeaba comenzaba a desvanecerse. El caos se había vuelto insoportable. El rostro de su madre se torció en angustia, mientras el hombre caía de rodillas junto a la joven herida. Estaba a punto de desmoronarse, y la plaza vibraba como un corcho en el agua. «¡Sara!», gritó otro hombre, su voz resonando en la confusión. Las miradas se movieron como sombras en la penumbra, y el nudo en la garganta de Alejandro se intensificó. Justo en ese momento, Javier apuntó su arma hacia él, y una sensación de terror helado recorrió su cuerpo. «¡No hay salida!», gritó Javier, sus ojos ardiendo con un fuego desesperado. Y entonces sucedió. Un trueno atronador, un ruido como el cielo rompiéndose, estalló desde lo alto. Fue un sonido distinto, más allá de un disparo. Una explosión, un destello brillante iluminó la plaza. La gente gritó y un pánico colectivo se desató. Las balas volaron. La confusión superó al horror.
Alejandro se cubrió la cabeza y se agachó, pero su mente se bloqueó. Cuando levantó la vista, lo que vio lo dejó sin aliento y le heló la sangre. Allí, en el suelo, entre el polvo y el humo, la figura de su madre se desvanecía, su rostro palideciendo. No era un secuestro, no era un acto de venganza, era un ataque premeditado. ¡Mamá!, gritó Alejandro como si la vida le dependiera de ello. Pero el mundo giraba, el caos reinaba y su madre yacía inerte. El horror lo invadió y el aire se volvió denso. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Las miradas se cruzaron, el miedo llenó cada esquina de la plaza. El niño en la silla de ruedas, Lucía y un puñado de desconocidos fueron atrapados en un torbellino de pánico. Todos miraban a Javier. «¡Eres un traidor!», gritó Alejandro, sintiendo la rabia arder en su pecho. El tiempo se detuvo. Los gritos se ahogaron en el aire. La verdad se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Pero había más. Desde el fondo de la plaza, una figura emergió, alta, vestida de negro, el rostro cubierto por una máscara. Alejandro apenas pudo distinguir a la persona, pero algo en su postura le resultaba familiar. ¿Acaso podía ser? Pero no, eso no tenía sentido. «No, no», murmuró, y la alarma se asentó en su corazón. Era su hermana, la que creía muerta, la que había perdido hace tantos años. Allí estaba, en medio del caos, envuelta en enigmas. La confusión se transformó en un torbellino de emociones, como si no pudieran dejar de girar en su mente. «¡Alejandro, reacciona!». La voz de su hermana partió el silencio. Resonó en su mente como un eco olvidado. Esto nunca debió pasar. «¿Qué?», preguntó. Su voz apenas un hilo mientras sus ojos se llenaban de incredulidad. Las piezas del rompecabezas chocaban y rebotaban en su mente. El caos seguía. «Todo esto es una trampa. Debe salir de aquí. Ahora», ordenó su hermana, mientras un grito desgarrador retumbaba desde el fondo de la multitud. Alejandro sintió cómo el suelo se quedaba plano bajo sus pies. ¿Qué haría? ¿Podría confiar en ella después de todo este tiempo? La plaza era un nido de caos y confusión. Y entonces nuevamente ese sonido. Un disparo más, seguido de silencio. Las luces de la policía brillaban a lo lejos, y el humo empezaba a disiparse. La realidad se deslizaba como arena entre sus dedos. Las miradas reunidas atónitas, dirigidas a esos dos rostros que significaban tanto. «Es tu decisión», gritó su hermana, rompiendo la burbuja frágil de la ilusión. Alejandro se quedó ahí, en medio de su vida desmoronada. Las preguntas chocaban en su interior. ¿Qué había sido real y qué no? ¿Podía confiar en ella? Y lo peor, ¿quiénes eran realmente? La pregunta quedó colgando en el aire. La confusión brillaba, y con ella, el miedo corrió como un río indomable. «¡Corre!», le gritó Javier, su rostro ahora una sombra distante entre la oscuridad. La traición llenaba el aire. La verdad se arrastraba por su pecho, desangrando sus esperanzas. La plaza, ahora un campo de batalla, no era la misma. Alejandro sabía que ese momento lo cambiaría todo. Sus decisiones lo llevarían por un camino diferente. Con un latido desesperado, se precipitó hacia el desconocido, hacia su hermana, hacia lo que quedaba de su familia. La urgencia lo empujaba. El tiempo se agotaba. ¿Podría descubrir la verdad entre el caos? ¿O sería simplemente otro capítulo más de su vida deshecha? Alejandro se quedó parado, el corazón a 1000 por hora. La plaza era un caos, gritos y llantos llenaban el aire. Un horror que crecía en espiral. Allí estaban su hermano, Javier, y su madre. Las palabras de ella flotaban entre ellos, resonando como un eco doloroso. Había tanto en juego, tanto que él no sabía. «Alejandro, reacciona», gritó su hermana desde la distancia. Un rostro que parecía un recuerdo querido pero distante. La plaza temblaba por las sirenas que se acercaban. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. No solo su madre y Javier, sino también Sara, la joven, yacía en el suelo. Un mar de desesperación le inundó, empujando a Alejandro hacia un abismo sin fin.
Lo que había empezado como un intento de reconexión familiar se transformaba en un laberinto de mentiras y secretos. «¡Sara!», gritó, sintiendo cómo una ola de pánico dominaba su mente. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. A medida que se acercaba a ella, el tirador, que ahora parecía un fantasma familiar, giró su arma hacia Alejandro. La adrenalina pulsaba en sus venas. Pero antes de que pudiera moverse, un destello por el rabillo del ojo le hizo detenerse. Se vio arrastrado por el movimiento del tiempo. La plaza se volvió un mosaico de pánico y desesperación. «No, no, no», susurró con cada latido de su corazón, gritando que todo se desmoronaba. En un instante, Javier apretó el gatillo, pero no fue un disparo, fue una explosión. Un sonido ensordecedor resonó en la plaza, el estallido de una bomba. Todo se iluminó por un instante en un fogonazo, y luego, silencio absoluto. Los cuerpos cayeron. El aire se llenó de humo y escombros. El pánico se volvió un grito homogéneo de horror. Cuando el polvo empezó a sentarse, Alejandro se sintió como en cámara lenta. La mirada aterrada de su hermana lo atrapó. Los ojos de Javier se abrieron como platos. El mundo entero se había detenido en ese segundo. Y entonces, como en un viaje alucinante, vislumbró la sombra de su madre caer pesadamente al suelo. «¡Mamá!», su voz retumbó con un eco desgarrador. La confusión se convirtió en desolación. Ella en el suelo entre escombros no podía ser. Pero lo que más lo impactó fue el hecho de que en sus manos sostenía un detonador. El nudo en su garganta se hizo polvo. ¿Su madre? ¿Ella estaba detrás de esto? Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que era verdad, se desmoronaba. La gente empezó a moverse, a levantarse del suelo, confundida y aterrorizada. Los murmullos de pánico crecían. Sus ojos se encontraron con los del niño en la silla de ruedas. Lucía lo abrazaba, ambos incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El niño lloraba, su rostro empapado de lágrimas y miedo. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Pero la urgencia era palpable. Alejandro sintió el mundo entre sus manos, un rompecabezas destrozado. No solo su madre, Javier. En ese instante se dio cuenta de que su familia estaba unida por secretos oscuros, por la traición que se movía como sombra entre ellos. Tal vez todo había sido una tapadera. Las luces rojas de la policía se reflejaban en la plaza, y detrás de ese caos algo mayor se avecinaba. Alejandro soltó un grito interno. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que entender por qué los lazos de sangre se habían convertido en cadenas. ¿Podría rescatar algo de este desastre? ¿O había algo más profundo? Una verdad tan terrible que lo cambiaría todo. En medio del humo y el pánico, Alejandro se encontró en la encrucijada de su vida. ¿Qué haría ahora? ¿Su madre? ¿Su hermana? ¿Javier? La revelación lo golpeó como un tambor. Tenía que actuar, pero la verdad era un monstruo que acechaba desde las sombras, listo para desatar una tormenta. ¿Podría soportar lo que estaba por venir? ¿Podría desenredar la tela de mentiras que lo mantenía atrapado? Las sirenas se acercaban más. La realidad lo apretaba. La plaza se llenaba de caos otra vez. Las preguntas retumbaban en su mente, mientras la historia de su familia se deslizaba hacia un nuevo capítulo, más oscuro de lo que había imaginado. Su futuro pendía de un hilo, y ese hilo crujía bajo la presión de la verdad. El sonido del caos aún retumbaba en la plaza como un eco lejano. El humo se disipaba lentamente, revelando rostros pálidos, miradas perdidas y un aire espeso de incertidumbre. Alejandro aún respiraba con dificultad, sintiendo cómo su corazón palpitaba en su pecho. ¿Qué había sido eso? La explosión había cambiado todo, desnudando a su familia y a sí mismo en un instante. «¡Sara!», gritó de nuevo desesperado, mientras sus ojos buscaban entre la multitud. La figura de su madre, antes tan sólida, ahora una sombra sin vida. La imagen lo atrapaba, reteniéndolo en un rincón oscuro de su mente. La gente empezaba a levantarse, algunos gritando y otros con lágrimas en los ojos. La confusión reinaba. Alejandro sintió que se le cerraba la garganta.
Cuando levantó la vista, su hermana parecía flotar entre las sombras. El miedo marcaba su rostro. Ella había vuelto, pero había tanto que no entendía. «¿Qué hiciste, Javier?», exclamó Alejandro, el dolor de la traición rompiendo su voz. Sus manos temblaban. «No es lo que piensas». Javier temblaba, sus ojos amplios. Había un destello de miedo que delicadamente, mitad temor, mitad locura, lo hacía aún más inquietante. «¿Y qué pienso? Es por tu culpa que esto está sucediendo». El grito le ardía en la lengua. La realidad se volvía borrosa entre los gritos de la multitud, el ajetreo de la policía y el murmullo pesado de la traición. El niño en la silla de ruedas miraba con ojos llenos de preguntas, observando a sus héroes tambalear sobre sus propios secretos. Lucía lo mantenía a salvo, pero su rostro estaba pálido, su angustia palpable. Era como si todos estuvieran atrapados en un sueño aterrador del que no podían despertar. «No hay tiempo para esto, Alejandro», gritó Javier, acercándose a él desesperado. «Escucha, tenemos que irnos. No hay seguridad aquí». Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La plaza estaba llena de ecos de pánico y horror, y su familia se desmoronaba justo delante de él. Fue un momento de quiebre. En su cerebro, una oleada de recuerdos de su infancia se agolpaba al ver a su hermano, al que había amado y despreciado. «Eres un traidor», susurró, pero fue un susurro que resonó en un grito. Todo se detuvo un segundo. La policía empezó a llegar, sirenas que cortaban el aire, y el terror se amplió entre las filas de la multitud. Fue entonces cuando una voz profunda resonó en medio del caos. «¡Alejandro!», gritó un hombre, saliendo de entre la multitud. Era un rostro conocido. Su corazón se detuvo. Era Roberto, el amigo de su madre. «¿Qué hacía aquí?» «Roberto», murmuró confundido. El hombre se precipitó hacia él, su rostro lleno de una urgencia alarmante. «No hay tiempo, ella sabía», dijo, su voz temblando. «Tu madre se involucró en cosas oscuras. Nunca pensé que llegaría tan lejos». La realidad se desgajó en 1000 pedazos y todo se sintió como un puñetazo en el pecho. ¿El qué? ¿Está hablando de Mam? ¿De lo que pasó? Roberto la miró intensamente. En sus ojos había un mundo de dolor. Ella trabajó con ellos, luchó contra poderosos, y ahora el objetivo eres tú. En ese instante, el viento pareció detenerse. Alejandro se sentó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído, la figura reconocible de su madre, se desvanecía como una ilusión. El nudo en su garganta se endureció. «No, eso no puede ser real», gritó, pero su voz era un eco de su propia desesperación. No era solo un juego. Ella manipularía todo. La voz de Roberto se ahogaba en su propia verdad. La vida que pensaste que tenías era un timo. Era como si un frío helado lo atrapara. Las palabras eran dagas girando en su corazón. La plaza, antes un caos, se había convertido en un campo de batalla entre los secretos familiares y la verdad que nunca quería aceptar. «¡Cállate!», gritó Javier, su voz imponente, pero había pérdida en su mirada. Era como un trueno, un grito que resonó en la plaza llena de bloques. Pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Todos los presentes sentían la tensión en el aire, el peso de la confusión y la traición flotando como un manto oscuro. Roberto miró a Alejandro a los ojos, como si intentara atravesar su alma. «Tienes que entender, ella nunca fue lo que decía ser. El enemigo se acerca. Si no sales ahora, puede que no haya un después». Las palabras parecían alrededor de nuevo, mientras un crujido resonaba al fondo, seguido por una voz conocida. «¡El Alejandro!», gritó Hugo de entre el muchedumbre. Todo se transformó en un instante. La sombra detrás de la explosión, la figura encapuchada a quien les había estado siguiendo. En un giro que dejó a Alejandro sin aliento, la figura se quitó la capucha. Sus ojos, vacíos, reflejaron el caos. El rostro era inconfundible. «¡Eres tú!», murmuró él, asombrado y aterrorizado al mismo tiempo. Los lazos, el pasado y el futuro se mezclaban en un tumulto indescriptible. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. En la plaza, la verdad ardía como una verdad olvidada.
La traición, el dolor. ¿Podía soportar lo que venía? Las respuestas estaban allí, listas para ser reveladas, pero la urgencia lo empujaba. La confusión y el horror colisionaron en una tormenta. Alejandro se dio cuenta de que la próxima explosión podría ser no solo física, sino emocional. Apenas podía respirar mientras el desastre comenzaba a desatarse, y las sombras del pasado inminente se alzaban como serpientes en su mente. La plaza, ahora envuelta en un caos aterrador, se había convertido en un teatro de pesadilla. Alejandro apenas podía asimilar el impacto. La figura revelada, la cara conocida de su hermana, se dibujaba frente a él. Pero lo que más lo sacudió fue la mirada de su madre caída entre los escombros, entre la tristeza y la incredulidad. «¡No!», gritó, un grito desgarrador que salió de lo más profundo. Sus manos temblorosas se aferraban al pecho como si le desgarraran el alma. La verdad palpaba el aire con sombras de horror. «Alejandro, escúchame», dijo su hermana, pero él estaba atrapado en un laberinto de recuerdos, su mente girando como un torbellino. Entonces algo cambió. En silencio se volvió sepulcral, como si todos hubieran contenido la respiración. Un nuevo sonido rompió el caos, un crujido o una especie de susurro, un murmuro que se expandía entre la multitud. Y entonces, un grito que atravesaba a todos los presentes en la plaza, un grito claro y directo que resonó en sus corazones. Los murmullos se convirtieron en pánico. Ella no podía ser. «No, no puedes estar aquí», chilló Javier, mirando a su madre con ojos desorbitados. Fue un momento sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido. Era un momento paralizante, una imagen imposible. Y entonces, de la multitud surgió una figura encapuchada, alta, imponente. El miedo se apoderó de Alejandro al ver que la figura se aproximaba con paso firme y decidido. Era un extraño, pero sus pasos resonaban con un eco familiar. El rostro se descubrió lentamente, mientras todos observaban, y cuando las sombras se despejaron, una voz familiar fluyó. «Hola, hermano», dijo la figura, y Alejandro se quedó sin aliento. Era su hermano mayor, Miguel, quien había desaparecido años atrás. Ese regreso, ese rostro, le atravesó como una puñalada. Sentimientos antiguos aullaban en su pecho. Ahora, ante él y la multitud, Miguel sonrió, pero su mirada era de desafío. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó Alejandro, el asombro mezclado con una rabia que hirvió. «La familia es todo, Alejandro, pero la verdad…» «Ah», dijo Miguel, sonriendo de manera torcida. «La verdad es un gran secreto, y parece que te han tenido lejos de ella». Mientras sus palabras resonaban, el caos demostró toda su fuerza. La reacción de la multitud se convirtió en gritos desesperados por la confusión. Algunos retrocedieron, pero otros quedaron atrapados en la búsqueda de respuestas. «¡Miguel!», protestó su madre, a punto de levantarse del suelo. La mirada que le lanzó era una mezcla de cariño y maldad. «¿No lo ves, madre? Lo que has creado es un monstruo. Y hoy se acabó», respondió Miguel, su voz calmada deslizándose sobre el caos como una sombra tétrica. La tensión alcanzó su punto álgido. Alejandro sintió que se le cerraba el pecho. Las piezas empezaban a encajar, pero el resultado era aterrador. El pasado que había intentado enterrar se estaba levantando en un mar de revelaciones mortales. «¿Qué traes a la palestra?», dijo Javier, su voz temblorosa reflejando lo que todos sentían. «Todo lo que ella te ha ocultado», respondió Miguel. «Y no solo a ti, a todos. Hay algo mayor en juego». Entonces el rugido de sirenas se convirtió en un eco lejano. La figura de su madre se estremeció, su expresión endurecida. «¡Cállate!», gritó ella, lanzando una mirada mortal a Miguel. Fue como si de repente la realidad se desmoronara. Alejandro, sintiendo que todo giraba, apenas podía enfocarse. No solo estaban su madre y sus hermanos, sino que en el fondo de su mente se encendía una chispa de comprensión tan aplastante que apenas podía soportarla. «Dímelo», dijo con voz quebrada, su corazón latiendo con furia.
Y fue en ese instante cuando otro grito agudo atravesó la plaza, esta vez más desgarrador que el dolor que los acompañaba. Una mujer que todos conocían, una presencia familiar y querida, la abuela de Alejandro, quien desde el borde de la multitud se abalanzaba hacia adelante, llena de una furia paternal. «¡No!», gritó ella con todas sus fuerzas, su voz rasgada por el horror. «No dejéis que vuelva a pasar. ¡No lo permitiré!». Las miradas se cruzaron, y en ese momento de tensión, Miguel sacó algo de su chaqueta, un objeto que relució bajo la luz del sol. Era un detonador, idéntico al de su madre. «Es hora de que todos sepan la verdad», dijo, el rostro lleno de una determinación aterradora. Un silencio absoluto se instaló en la plaza. La verdad se cernía en el aire, como una tormenta inminente. El destino de todos pendía de un hilo, y Alejandro supo, en ese instante, que nada volvería a ser lo mismo. «¡No!», gritó su madre, más desesperada que nunca, mientras el pánico se desataba en la multitud. ¿Podía realmente pasar algo tan terrible? ¿La historia de su familia caería en el silencio o estallaría en llamas? El futuro se escurría entre sus dedos, y todo se tornaba oscuro. ¿Podría salvar lo que quedaba de su familia? ¿O la verdad los consumiría a todos? El aire, pesado de horror, se volvió denso. La última imagen de su madre, esa mirada de súplica, se grabó en su mente. La pregunta quedó flotando. ¿Qué significaba ser parte de esta familia? Y más importante aún, ¿quién saldría vivo de esto? El caos alcanzó su clímax. La plaza era un nido de ruinas y desesperación. Alejandro miró a Miguel, su hermano perdido, sosteniendo ese detonador como si fuera su único salvavidas. El aire estaba denso, cargado de palabras no dichas y recuerdos que atormentaban. Su madre, yaciendo herida, miraba a Miguel con una mezcla de tristeza y furia, como si la traición hubiera roto el hilo familiar irremediablemente. «¡No, Miguel!», gritó Alejandro, su voz desgarrada. El horror se apoderaba de él al pensar lo que estaba en juego. La gente a su alrededor retrocedía, espantada, mientras las sirenas se acercaban, acercando la realidad nuevamente a su vida. «Solo quiero la verdad, Alejandro». La voz de Miguel vibraba con una urgencia palpable. «Pero primero debemos salir de aquí. No les importa la familia, solo su control». Las palabras lo golpearon. El mundo se tambaleaba entre la traición y la lealtad. Justo detrás de él, el niño en la silla de ruedas y Lucía intercambiaron miradas llenas de confusión y temor. «Alejandro, debes decidir», exclamó Lucía. Sus ojos ardían con una preocupación sincera. Él sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo podía proteger a aquellos que lo rodeaban y al mismo tiempo enfrentarse a su hermano? La multitud murmuraba, horrorizada, sin saber cómo reaccionar. Alejandro miró a su madre una última vez, su corazón desgarrándose. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas y en un giro cruel solo encontró más preguntas. Pero su madre, con esfuerzo, le gritó: «La familia lo es todo. No le hagas caso a Miguel. Nadie quiere destruirte, solo alejarte del peligro». Un frío recorrió la columna vertebral de Alejandro. El eco de la verdad se extendía, pero los secretos pesaban más que las palabras. Sin pensarlo más, se dirigió a Miguel. «¡Basta! ¡Se acabó!». Su voz resonaba con determinación. La plaza se detuvo en un silencio aterrador. «No voy a dejar que esto termine en más dolor». Miguel pareció tambalear, como si las palabras de Alejandro hubieran perforado su armadura. La figura de su madre, a pesar de estar caída, enviaba un mensaje claro. Había que hacer lo correcto. «Tu vida es tu elección», dijo Miguel, sus ojos llenos de sufrimiento. «Pero la verdad te encontrará de todos modos». Alejandro sintió el sudor en su frente y la presión en su pecho. Con un movimiento decidido, se volvió hacia el detonador en la mano de su hermano. Las palabras de su madre resonaban al fondo. La plaza se llenó de gritos de angustia, pero había algo más. «A lo que te refieres es inaceptable», gritó mientras avanzaba. Sin pensarlo, un acto de amor fraternal lo llevó a arrebatar el detonador de las manos de Miguel. El aire se volvió electrificado, como si el tiempo se hubiera detenido.
No, gritó su hermano, su voz llena de horror y sorpresa. La multitud contuvo la respiración. La verdad y el amor colisionaban. En un instante, Alejandro vio la vida que había esperado construir, no en riqueza ni en lujos, sino en momentos auténticos con los que amaba. La vida no se mide en secretos, Miguel. Te tengo, pero no sé quién eres ahora. Y así, el detonador quedó en el suelo, despojado de su poder. La plaza estaba llena de murmullos, pero en medio de todo, una calma comenzó a surgir. La mirada de su madre encontró la de Alejandro, una conexión que había perdurado a pesar del dolor. Lo siento, Alejandro, tanto, susurró. Y allí, en medio del caos, vio la luz en sus ojos, la esperanza brotando en su corazón. La policía llegó apenas en el momento adecuado. La algarabía de coches se convirtió en orden. La multitud empezó a disolverse lentamente entre gritos de alivio. Fue una despedida llena de lágrimas y abrazos, sollozos y risas. Promete que nos encontraremos, que no dejarás que esta oscuridad nos consuma para siempre. La voz de su madre resonó en su mente mientras Miguel se alejaba, como una sombra desvanecida. Y con un último vistazo, Alejandro se sintió entrelazado con lo que había aprendido sobre el amor y la familia, un vínculo que se sentía más fuerte que nunca. Nadie sabía lo que les depararía el futuro, pero había esperanza. A veces, la luz puede venir de los lugares más oscuros. La plaza, ahora en calma, se transformó en un nuevo inicio. Ahora tú, amigo, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de sorpresas. Aplasta el botón me gusta ahora, alimenta el algoritmo y sé parte de esta comunidad. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este emocionante desenlace. No,